En la mesa de honor está el doctor Iván Sequeiro, juez supremo provisional de la Sala Penal Permanente, a quien damos la bienvenida y agradecemos su presencia, y la doctora Susana Castañeda Otsu, coordinadora del Sistema Especializado de Delito de Corrupción de Funcionarios, que también agradecemos con su presencia, y invito aquí a tomar la palabra a Natalie Barrera, que es la directora de Imagen y Comunicaciones. Tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidos aquí al Poder Judicial. La gestión del presidente del Poder Judicial, Duberly Rodríguez Tineo, busca que el vínculo con la prensa sea de respeto, transparencia y colaboración. Es por eso que en este curso vamos a intercambiar puntos de vista y también de conocimientos, ya que nosotros les vamos a mostrar cómo es el trabajo que desempeñan los jueces, pero también es bastante importante ver cómo se encuentra el trabajo de estos con la naturaleza y la función de informar con la prensa. Es así que este segundo punto lo vamos a ver en la segunda fecha. Estoy segura que este curso va a ser de bastante aporte para todos nosotros y de bastante necesidad también. Sean ustedes bienvenidos y dejo la palabra a la doctora Susana Castañeda. Señor doctor Iván Sequeiros Vargas, juez de la Corte Suprema de Justicia de la República, señores periodistas, buenas tardes a todos. Con mucho gusto tenemos el agrado de recibirlos en esta casa, que es la casa de ustedes, y donde el doctor Duberly Rodríguez Tineo, quien es el presidente del Poder Judicial, ha pensado como una de sus tareas prioritarias entablar coordinaciones con la prensa. Y por ese motivo encargó a las señoritas Silvia y Natalie y también al señor Luis llevar a cabo un curso denominado Procesos de Corrupción de Funcionarios y el rol de la prensa. Estamos seguros de que este no será el primer curso, que habrán otros que vendrán y que serán mucho más fructíferos que el primero. En este vamos a abordar temas muy sencillos, como es el de las etapas del proceso penal, que estará a mi cargo. Luego el doctor Iván Sequeiros hablará sobre el tema de la coerción personal y los medios de impugnación. En la próxima semana se hablará de los casos de megacorrupción y la prensa, donde esperamos contar con un periodista para que también nos brinde su opinión, que es la opinión de todos ustedes. Y habrá algo que es muy interesante, que lo habíamos propuesto y que vendrá el doctor Luis Castillo Córdoba, es profesor de la Universidad de Piura. Él va a hablar sobre los límites de la libertad de expresión en los jueces y la reserva del proceso penal. Para finalmente, el doctor Duberly Rodríguez Tineo, como presidente del Poder Judicial, culmine este evento el viernes 19 de mayo con el tema El reto del Poder Judicial ante casos de megacorrupción. El propósito que tenemos es el de acercarnos a ustedes, de ofrecerles en un lenguaje sencillo cómo es el trámite del proceso, porque vemos que en algunas ocasiones ustedes, por ejemplo, hablan de sentencias cuando en realidad se está hablando de un auto de prisión preventiva y dicen sentencia, ¿no? O de repente, como estamos acostumbrados a un código de procedimientos penales de 1940, hablamos de un juez instructor cuando en el sistema de corrupción de funcionarios lo que existe es un juez de investigación preparatoria y quien lleva a cabo la investigación es un fiscal. Entonces, todos esos temas, de la manera más simple, queremos abordarlo el día de hoy y por eso estamos acá con ustedes y decirles que vamos a dar inicio a este evento y esta será mi primera intervención.
Bien, señor doctor Iván Sequeiros, y después pasaremos con usted. Bien, entonces, para empezar, vamos a hablar de las etapas del nuevo proceso penal y quiero que sepan, pon por favor ese video, ustedes ya seguramente lo conocen, marcó una historia en el Perú en el año 2001. Nosotros tuvimos la oportunidad de ver cómo la corrupción se había enquistado en nuestro país. ¿Bien? Ojalá que funcione. Aquí estamos registrando 10 noticias. Sobre la posibilidad de poder apoyar la Junta Nacional con el tema de campaña. ¿Y qué estamos haciendo? Usted diga, no tiene como mañana, el lunes, ¿No se ve? Hasta las 10, digan, no, a mí me dio la posibilidad hasta las 15. Bueno, 15. No está en esta posición. Aquí estamos registrando 10 testigos de cómo el dinero del Estado se iba repartiendo entre funcionarios y entre servidores, ¿no?, que propiciaban la corrupción en nuestro país. 15 años o 16 años más tarde, después del año 2001, nos encontramos con un grave caso de megacorrupción. Empresas investigadas en Brasil ganan 15 obras en el Perú y empieza una gran operación en Brasil, que es la denominada Operación Lavallato, donde empresas brasileñas se habrían coludido con la empresa Petrobras en Brasil y llegaron a tener graves casos de corrupción que traspasaron sus fronteras y pasaron a lugares como Perú, como Venezuela. No les voy a decir qué otros países más porque ustedes lo conocen mejor que nosotros. Seguimos. Entonces sí tenemos primero tuvimos el diario El Comercio, tenemos el diario El Correo. Seguimos, sigue. Tenemos el señor Hildebrand Odebrecht se burla de la Fiscalía. Seguimos, ahí estoy yo, la jueza de la corrupción. Bien, entonces la República pasamos y ese solamente era una pequeña introducción para decirles que ahora nos vamos a enfrentar a un reto que posiblemente es mucho mayor con lo que ya ocurrió en el año 2001. Pero para entender este tema de las etapas del proceso penal es necesario tener en consideración que el Código Procesal Penal es del año 2004 y empieza su implementación en el Distrito Judicial de Huaura de manera progresiva. Ahí lo ven ustedes, ha ido poco a poco implementándose en los distritos judiciales del país. Vamos a llegar hasta el 1 de mayo que se ha implementado en el Distrito Judicial de Ventanilla. Entiendan ustedes que cuando el código se promulga en el año 2004 y empieza a regir a partir del año 2006, ni siquiera había, por ejemplo, el distrito de Lima Sur, el distrito de Ventanilla. Ellos se fueron creando en el tiempo, pero tienen que integrarse para formar parte de los 33 distritos judiciales del país. El reto grande para el Código Procesal Penal será la implementación en la Gran Lima y Callao. En Callao, Lima Norte y Lima Este será el 1 de julio del año 2017. En Lima Sur, el 1 de abril de 2018. Y terminará en Lima el mismo 1 de abril del 2018. Es decir, que el Código Procesal Penal está vigente en la mayor cantidad de distritos judiciales del país. Le falta solamente en 5 distritos judiciales, pero son los 5 que soportan la mayor carga procesal del país. El gran reto que tenemos los jueces y fiscales y el propio Estado es la implementación del Código Procesal Penal en la Gran Lima y Callao.
Pero este código, así como empezó en el año 2006, algunas disposiciones empezaron a entrar en vigencia en los distritos judiciales en los cuales el código no había entrado en su totalidad. En su totalidad entró en Huaura en el año 2006, pero en los otros lugares empezó a entrar poco a poco y, por ejemplo, en todo el país se rigen las reglas de la terminación anticipada. Luego, la cooperación judicial internacional, que está muy de moda. En el año 2013 se da la famosa Ley 30.076, que incorpora diversos artículos del Código Procesal Penal y especialmente en lo que a ustedes les interesa, pone en vigencia 4 artículos de la prisión preventiva. Por eso es que ustedes van a ver que así como ocurre en otros distritos judiciales del país, en todo el Perú, aunque no esté vigente todo el código, los 4 de prisión preventiva rigen y son en audiencia pública, se evalúan los presupuestos de la prisión preventiva, etcétera, que será materia de explicación por el doctor Iván Sequeiros. ¿Sigue? Luego va a ingresar un decreto legislativo. Ustedes saben que el gobierno ha dado una gran cantidad de decretos legislativos. Dentro de ellos, y que yo he visto que es necesario que nosotros le afinemos un poco la explicación hacia la comunidad, es el decreto legislativo 1298. Miren, ustedes saben que una persona solo puede ser detenida, según la Constitución, por un delito flagrante o por autorización de un juez a través de un mandato judicial que sea motivado. Pero, ¿qué ha pasado? Sabemos también que el plazo de la detención es 24 horas y los delitos exceptuados, que son terrorismo, tráfico ilícito de drogas y espionaje, tienen un plazo de 15 días. Pero ¿qué ha pasado ahora con la famosa detención preliminar judicial? ¿No? Que cuando se va a cumplir 12 horas, la detención en flagrancia, que cuando se va a cumplir las 12 horas de la detención en flagrancia, el fiscal va a solicitar un mandato judicial porque existe una posibilidad de fuga y entonces la prisión va a ser de 7 días. Y luego tenemos para organizaciones criminales un plazo de 10 días. Recuerden ustedes que hace 2 días se aprobó por el Congreso la reforma constitucional del artículo 2, literal 24, con lo cual la detención en flagrancia ya no va a ser 24 horas, sino 48 horas. ¿Bien? Y la detención preliminar judicial también es algo que es necesario que ustedes lo comprendan bien, que es un supuesto que no se da en flagrancia, sino que ante un posible peligro de fuga y cuando se trata de un delito que supera una pena de 4 años de pena privativa de libertad, entonces se va a pedir al juez que a esta persona que no ha caído en flagrancia se la pueda detener. Para casos simples, 3 días, en casos de especial complejidad, 7 días, organizaciones criminales, 10 días, y bueno, terrorismo, tráfico y espionaje, siempre su plazo máximo es el de 10 días, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ustedes han tenido un caso último, lamentable para los periodistas, donde fallece un conocido periodista, bueno, le dieron muerte. Esta persona no cae en flagrancia porque el hecho había ocurrido mucho antes. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que pedir ahí? El fiscal le pide al juez una detención preliminar judicial, que como se trata de un proceso que se entiende que es complejo, no va a ser de 3 días, sino le dieron una detención preliminar de 7 días. ¿Bien? Seguimos. Pero, así como el código ha venido aplicándose progresivamente en aquellos distritos donde no se aplicaba en forma total, sí en algunas instituciones se aplica totalmente. Y, por ejemplo, para delitos cometidos por funcionarios públicos en todos los distritos judiciales del país, donde no ha entrado en vigencia el código, sí rige todo el Código Procesal Penal, todo, no instituciones. Y ese es para nuestro caso, por la ley 24.574. Está desde enero de 2011 aplicándose en el Distrito Judicial de Lima, en todo Callao, se aplica de ese modo, todo el código.
Para criminalidad organizada, por la ley 30.077, ingresa todo el código desde agosto del año 2013. ¿Ya? Y para el proceso inmediato, que ustedes daban cuenta cuando hablábamos de la detención en flagrancia, ese es el proceso inmediato, decreto legislativo 1194, entra en vigencia todo el código a partir de noviembre de 2015. Entonces, miren, ese es el gran problema que tenemos nosotros los jueces y que tienen ustedes para el momento de informar, porque no es lo mismo tener un solo código que tener dos códigos. Tenemos por un lado un código de 1940 que rige para casi todos los delitos en la Gran Lima y Callao, que son los únicos lugares donde falta implementar el código, y tenemos determinados temas que se aplica de modo total el código. Por ejemplo, ya les dije, delitos cometidos por funcionarios públicos, criminalidad organizada y proceso inmediato. Entonces, así como nosotros tenemos que estudiar para poder estar al día de esa normativa que es totalmente distinta, también ustedes se encuentran en un sitio en Lima y la Gran Lima, que le decimos a Lima Norte, Lima Sur, Lima Este y también Callao, donde existen dos códigos, ¿no? Y donde los roles de los sujetos procesales es totalmente distinto. Y llegamos al nuevo modelo procesal penal, que es un sistema acusatorio, donde la nota característica, una de sus notas características es la separación de funciones. El Ministerio Público es el titular de la acción penal, como dice la Constitución, y por lo tanto nosotros los jueces no podemos intervenir si es que el Ministerio Público no nos solicita su intervención. El juez, por eso es que no actúa de oficio, y como es un sistema acusatorio, tiene que haber una correlación entre la acusación y sentencia, es decir, el hecho denunciado es el que tiene que ser recogido en una sentencia. Entonces, a mí no me podrán condenar por hechos que no fueron objeto de investigación y objeto de acusación. Y hay una prohibición de la reforma en peor, que significa que si a una persona, por ejemplo, le ponen 4 años de condena condicional, o sea, suspendida en su ejecución, no va a la cárcel y solamente interpone recurso él, la sala no podrá elevarle su condena, porque está prohibida la reforma en peor. Pero si también interpone el Ministerio Público, entonces tenemos la posibilidad, los jueces, de evaluar la posición tanto del imputado, que ahora ya está sentenciado, como la posición del Ministerio Público y decidir por una pena mayor. ¿Otra? Bien, pero este modelo procesal nos ha obligado al Poder Judicial a hacer una nueva organización. Es una nueva organización donde van a ver que los roles de los jueces también van a ser diferentes. Y por ejemplo, ahora quien recibe los requerimientos de los fiscales es el juez de la investigación preparatoria. Cuando ustedes den cuenta de un caso del Código de 1940, hablen de juez instructor. Ejemplo, caso de Coteva. ¿Quién es el juez instructor? El juez Abel Concha, él instruye. Pero en el caso, por ejemplo, de un caso de los famosos que están viéndose, línea 1 y 2 de metro, ¿quién es el juez de investigación preparatoria? El juez Carguancho. ¿Se dan cuenta? O sea, es diferente, ese es de acuerdo al código que está aplicándose. Pero como estamos en el nuevo Código Procesal Penal, los jueces de investigación preparatoria reciben los requerimientos de los fiscales, de los imputados y de los actores civiles, que en el caso de corrupción de funcionarios son los procuradores públicos especializados en delitos de corrupción de funcionarios y en algunos casos los procuradores de la Contraloría General de la República. Cuando ha terminado la etapa de la investigación preparatoria, vamos a pasar a una etapa intermedia donde se decide si el caso pasa o no al Poder Judicial y vamos a llegar a un juicio que lo van a tener a cabo los juzgados penales. Y los juzgados penales pueden ser unipersonales, uno solo, o pueden ser colegiados, 3 jueces. ¿Cuándo son colegiados? Cuando la pena es 6 años, 1 día.
¿Cuándo es unipersonal? Hasta la pena de 6 años. Miren la diferencia con el Código de 1940. ¿Quién llevó el juicio oral? Mejor acá un caso de nuestro amigo el doctor Iván Sequeiros. ¿Quién llevó el caso de de Curi? El caso de Curi por el peaje. Lo llevó una sala superior, 3 jueces superiores, porque estamos hablando del Código del 40. Pero con el Código de 2004, el juzgado colegiado son jueces de primera instancia. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Menos mal que este Código del 40 ya va a morir el año 2018, porque la verdad ya estamos cansados de tener un proceso escrito, un proceso lleno de secretismos, un proceso donde el juez instruye, donde las audiencias muchas veces no se llevan de manera transparente y con puertas abiertas, y es mejor un código procesal penal como el que rige para los delitos de corrupción de funcionarios. Quienes conocen en apelación son las salas penales de las Cortes Superiores. Ya, y ahí muere el expediente, pero cuando se quiere interponer un recurso extraordinario que se llama casación, va a la sala penal de la Corte Suprema. ¿Se dan cuenta? O sea, aquí solamente trabajamos con 2 instancias, un juzgado unipersonal o un juzgado colegiado que va a sentenciar absolviendo o condenando, y una sala superior que va a confirmar o va a revocar o va a declarar nula esa sentencia. Y luego, cuando quieren ir a la Corte Suprema, será por causales tasadas que establece el recurso de casación, que es un recurso extraordinario. Bien. Los principios del nuevo proceso penal, que son muy importantes de considerar, es el sistema de audiencias, rige el principio de oralidad, publicidad de los procesos, y ahí ustedes tienen la ventaja de que no tendrían impedimento para entrar a las audiencias, porque eso es lo que rige. Además, la transparencia, es importante que se comunique las decisiones, la inmediación, el juez tiene a las partes para ver los debates que se van a llevar a cabo, la concentración, las audiencias deberían ser continuadas para poder dar una respuesta rápida hacia los justiciables. Y además, el derecho de defensa, que no se ha colocado ahí. Ahí hay un video, ¿sí? A ver, ponlo por favor, rapidito. Vicepresidente de entonces, Omar Chejade Moya. Ha quedado probado que la versión del propio testigo, Abel Gamarra Malpartida en la cena, fue incidental, a pesar que era solicitud de... Bien, ese es el caso Chejade, que ustedes conocieron, lo llevamos en el subsistema especializado en Lima, y bueno, él fue condenado y su hermano no, porque su hermano tenía una prerrogativa procesal. Lo que hizo el Congreso fue darle 4 meses de suspensión, pero el hermano sí tuvo que soportar un proceso y se fue con 4 años de prisión efectiva, que creo que ya lo ha cumplido. Bien, seguimos, esto ya no es relevante. Acá están las etapas del proceso penal. Tenemos una investigación preparatoria, una fase intermedia y un juzgamiento. Ustedes ahora lo que están viendo en los casos línea 1 y 2 del metro, en los casos que van a ver de Odebrecht, de las empresas brasileras, se encuentran en etapa de investigación preliminar o investigación preparatoria. En realidad, las diligencias preliminares forman parte de la investigación preparatoria. ¿Cuál es la diferencia? Es que las diligencias preliminares tienen un propósito muy concreto, ver cómo han ocurrido los hechos, identificar a los probables autores para poder formalizar una investigación preparatoria. Este plazo de las diligencias preliminares son de 60 días prorrogables, de acuerdo a las necesidades que tenga el fiscal. Queremos decirles que muchas veces el fiscal decide no imputar nada a nadie, sino hacer diligencias preliminares para que el plazo no le venza. ¿Por qué? Porque las personas que están sometidas a una investigación preliminar pueden pedirle a un juez de la investigación preparatoria
que esas diligencias preliminares le ponga fin a través de una audiencia de control de plazo de las diligencias preliminares. ¿Ya? O sea que así como se articula un mecanismo para los fiscales, también se articula un mecanismo para los imputados. ¿Sí? En diligencias preliminares, un fiscal, ¿qué es lo que puede pedirle a un juez? Una detención judicial en caso de flagrancia, puede pedirle una detención preliminar judicial, un levantamiento del secreto bancario o de la reserva tributaria, el levantamiento del secreto de las comunicaciones, puede allanar un domicilio, puede solicitar prueba anticipada, etcétera, etcétera. Se entiende, entre comillas, que estas diligencias preliminares son secretas, pero lamentablemente, y no sé si puede ser bueno o malo, eso será objeto de un análisis o de una discusión, todo el mundo sabe cuando se está allanando un domicilio y se da cuenta de manera inmediata de lo que viene ocurriendo. Hay un delator y todo el mundo sabe lo que ha declarado, ¿no? Hay un levantamiento del secreto bancario y de repente se conoce cuál es la información. Se entiende que estas son diligencias muy reservadas donde la persona no lo conoce. Se llama inaudita pars, sin conocimiento de la parte. Si la parte no la conoce, con mayor razón no lo debería conocer nadie, ¿no? Pero bueno, le digo entre comillas porque nosotros sabemos que no es así. ¿Seguimos? Pero también el imputado puede en las diligencias preliminares pedirle al juez de la investigación preparatoria una tutela de derechos y un control de plazo. Ustedes saben que últimamente ha habido una tutela de derechos pidiendo que se consideren prueba prohibida unas agendas, ¿no? Claro, eso es un derecho que el Código Procesal Penal le concede a la parte imputada. Las diligencias siguen. Pero la investigación preparatoria es diferente. La preparatoria es cuando el fiscal decide comunicarle al juez que ya abrió una investigación preparatoria. El juez no recibe un expediente. El juez lo que recibe es una comunicación donde le dice, señor, le comunico que esta investigación estoy abriendo contra determinada persona. Ese documento ingresa, se escanea y se le pone un número. Dame una preparatoria para enseñarles. Con el nuevo código se entiende que las formalizaciones que se comunican son pequeñas, no pueden ser grandes, porque simplemente le estoy diciendo, estoy abriendo una investigación preparatoria contra determinadas personas. Si es una organización criminal, tendrá que ser un poco más grande, ¿no? Y entonces, miren, este de acá es un cuaderno de formalización de investigación preparatoria. Esto es lo que le llega al juez, un oficio donde le dice el fiscal, tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de informarle que mediante disposición número 7 emitida en la carpeta fiscal número tal, he decidido formular y continuar la investigación preparatoria contra tal persona por el delito de tal y para lo cual le acompaño copia de la disposición. Y eso es todo. Y esa disposición ingresa a nuestro sistema informático, se le pone un número y como es la formalización, lleva un número 0. Por ejemplo, acá es 872-2016-0. Eso es todo. Entonces nosotros nos quedamos con este cuadernito y con esto es que nosotros los jueces vamos a conocer que ya empezó una preliminar. ¿Y eso para qué? Para poder hacer un control de plazos, porque esta preparatoria tiene plazos. ¿Cuáles son sus plazos? Si son procesos simples, son 120 días que pueden tener una prórroga de 60 días. Bueno, que muchas veces nunca se cumple, ¿no? Porque ya sabemos cómo es el problema en el país. Si se trata de un proceso complejo, son 8 meses con una prórroga de 8 meses. Y si es una organización criminal, son 36 meses con una prórroga de 36 meses. O sea, un fiscal tiene para investigar una investigación durante 72 meses como máximo. O sea, 6 años en una organización criminal. Entendamos que es un plazo máximo. Y acá en Perú trabajamos con el concepto de plazo razonable.
cuando ya no es necesario continuar, se le tendrá que poner fin a la investigación preparatoria. Bien. Pásame otra, por favor. Durante la investigación preparatoria, ¿qué puede pedir un fiscal? Ya no estamos en las preliminares, ya formalizó una investigación preparatoria. ¿Qué va a pedir? Puede pedir una prisión preventiva. Eso es lo usual, porque cuando él formaliza la investigación preparatoria tiene que pedir una medida cautelar y puede pedir una prisión preventiva, puede pedir una comparecencia con restricciones, puede pedir un impedimento de salida o puede pedir una comparecencia simple. ¿Me entienden? De todas maneras tiene que sujetar a la persona al proceso. Acá tenemos un modelo de un cuaderno que ya generalmente es el 1. Ustedes tienen el número y le ponen un 1 y acá viene el pedido de prisión preventiva. Es más gruesito, ¿por qué? Porque acá le pone la formalización de la investigación y todos los elementos de convicción que vinculan a la persona con el delito imputado. ¿Y por qué considera que hay peligro procesal de fuga o de entorpecimiento de investigación, de la investigación? Y este cuaderno, una vez que se ha resuelto y el juez ha dicho, fundada tu prisión preventiva, el imputado apela y la sala le dice, está bien la prisión, te quedas con prisión, o lo cambia por comparecencia con restricciones, este cuaderno se devuelve al fiscal. Nosotros no nos quedamos con nada. Esto se tiene que devolver. Entonces, lamentablemente, hay algunos jueces que todavía no manejan el Código Procesal Penal y se quedan con todos los cuadernos como si estuviéramos con el Código de 1940. Nosotros deberíamos quedarnos solamente con la formalización de investigación preparatoria, que es un cuadernito, más copia de las decisiones que ha dictado el juez en cada cuaderno. ¿Está bien? Entonces puede pedir una prisión preventiva, un impedimento de salida, una prórroga del plazo de la investigación preparatoria, una prolongación de prisión preventiva, etcétera, etcétera. Son varios requerimientos, se llama requerimientos que hace el fiscal. ¿Seguimos? Pero también el imputado puede pedirle al juez, ¿no? Porque también es parte. Entonces le va a pedir excepciones, cuestiones previas, le puede pedir que cese la prisión preventiva, que cambie la prisión preventiva por otra medida menos gravosa, le puede pedir que controle los plazos de la investigación preliminar o le solicita actos de investigación. Porque puede ser que yo le pida a un fiscal que reciba la declaración de una persona que a mí me interesa para mi teoría del caso y el fiscal no lo quiera hacer. Si el fiscal no lo quiere hacer, entonces yo acudo al juez y le pido que el juez le ordene al fiscal que reciba la declaración, siempre y cuando entienda que es útil y pertinente para la investigación. Dame ahí una tutela de derechos había traído. Esto es lo que puede pedir un imputado a un juez. Por ejemplo, acá le está pidiendo una tutela de derechos, ¿no? Está diciendo de que durante las investigaciones no se están respetando sus derechos y le pide una tutela. Y el actor civil también puede pide una constitución en actor civil, un embargo de bienes, un desalojo preventivo, una pensión anticipada de alimentos, porque acuérdense que la omisión de la asistencia familiar es un delito, etcétera, etcétera. ¿Seguimos? ¿Sigue? Bien. Luego de esta investigación preparatoria que ha culminado, la preparatoria, pasamos a una etapa muy importante que se llama etapa intermedia. En la etapa intermedia, el fiscal solicita el sobreseimiento, o sea, el archivo o acusa. Y ahí le lleva la carpeta fiscal. Tráeme una carpeta. Recién aquí nosotros tenemos la carpeta. Nosotros no tenemos nada. Por eso, por si acaso, cuando se da nuestra resolución para que remitan los requerimientos y los expedientes, estamos hablando de aquellos cuadernos que no se han quedado en la Sala Penal Nacional, sino que estamos hablando de estas carpetas porque estamos en una etapa intermedia. Es una etapa donde el juez va a controlar si el pedido del fiscal es correcto o no.
Es más, incluso habiendo una acusación, el imputado puede pedir que se le sobresea la causa o el juez de oficio puede sobreseer, ¿me entienden? Y solamente cuando ha pasado un control material, la acusación, estamos listos para empezar un juicio. Antes no. Y pasamos a un control de acusación. Y por cada tema se va formando un cuadernillo, porque nosotros no tenemos expediente. Entonces vamos a formar un cuaderno de control de acusación. Este es el cuaderno que se forma con las piezas principales para determinar qué pruebas se van a actuar en juicio, qué pruebas se desestiman, qué es lo que va a pasar o no, y vamos a pasar a un juicio oral y público. Y cuando se pasa a juicio oral, recién se va a formar un expediente. Se forma un expediente que con ese vamos a juicio. Bien, y la etapa más importante del proceso es el juicio oral. Porque en el juicio oral ya hay una imputación concreta contra la persona, se van a llevar a cabo audiencias y finalmente se va a determinar si la persona es culpable o es inocente. Y luego de concluido ese juicio oral, se puede interponer recursos que son de apelación hacia la Sala Penal de Apelaciones, nada más. Y como les dije, el recurso extraordinario solamente es el recurso que se interpone ante la Corte Suprema para desarrollo de doctrina jurisprudencial o para una casación extraordinaria para que vea si el juez aplicó o no correctamente las normas o infringió o no las reglas del debido proceso o siguió o no la doctrina de la Corte Suprema o del Tribunal Constitucional. Son causales muy tasadas. Entonces, como ven, esta es una visión muy rápida, muy concisa de las etapas del proceso. La intención de nosotros es de que se manejen los términos y se conozcan las etapas del proceso, y con ello creo que podemos contribuir a que ustedes puedan informar de manera adecuada a la colectividad y que no se diga sentencia cuando estamos hablando de un auto de prisión preventiva. El otro día vi una noticia donde había una señora con su esposo que habían entrado a una casa. Y entonces la periodista preguntaba, no sé si estará acá, pero si no, bueno, la periodista preguntaba, ¿pero eso es flagrancia o no es flagrancia? Y bueno, el otro le decía, el fiscal, decía el alcalde, el fiscal me ha dicho que no es flagrancia. La habían encontrado dentro de la casa y la habían filmado cuando salía. Evidentemente que era flagrancia. O si estaba retirándose y está siendo filmada por equipos, es una cuasi flagrancia. La han visto y los equipos de videovigilancia la han filmado. Y entonces, ¿por qué si era flagrancia, pregunta la periodista, no la detienen? El alcalde dice, no la detienen porque ya se le había pasado las 24 horas. Cuando nosotros sabemos que con la nueva normativa, antes de que venzan las 12 horas, se podía haber pedido una detención por parte del juez hasta 7 días. Sí, pero que es necesario tener los antecedentes. Sí, pues en ese pequeño plazo se sabía si esas personas tenían o no antecedentes. Claro, entonces es muy bueno conocer, aunque sea estas cosas muy elementales, pero que sirven para su labor cotidiana. Y de esa manera ustedes están bien informados y nos informan mejor. Muchas gracias. En principio, agradecer la invitación a la Oficina de Imagen y Prensa del Poder Judicial y felicitarlos además porque estén en esta tarea de difusión de lo que se hace en el Poder Judicial, porque evidentemente esto contribuye
al mejor conocimiento de la institución y como consecuencia de eso, la mejor información que se pueda tener respecto del trabajo que se hace en el Poder Judicial. Agradezco que primero haya hablado la doctora Susana Castañeda porque ya nos ha explicado muchas cosas. Conmigo nos tomaremos unos 15 o 20 minutos, no va más, porque esencialmente quiero conversar algunos temas cotidianos, algunos problemas que constantemente ocurren de manera acertada o desacertada en la información pública respecto de asuntos judiciales. Desde hace muchos años, mucho tiempo atrás, en el Poder Judicial estamos tratando de comunicarnos con la gente y no logramos hacerlo, porque de repente los intermediarios no nos ayudan en esta información, en esta tarea de comunicación, o de repente, como dicen los intermediarios, nosotros no sabemos comunicar. Consecuentemente, una decisión que se toma llega a la información pública de manera no idónea, de manera no correcta. O llega tergiversada, o llega aumentada, o llega disminuida, o llega con términos inadecuados. Entonces, normalmente está ocurriendo, y esto repito de hace mucho tiempo atrás, que en el Poder Judicial no nos estamos comunicando bien con las personas. Por esa razón resulta importante este tipo de reuniones. El año pasado hicimos una similar, hace 2 años también se hizo otra más amena, donde conversábamos con los señores periodistas, de tal manera que estamos en esa pretensión de que nos ayuden a que la gente conozca el trabajo que se hace en el Poder Judicial. Uno de los temas más sensibles, evidentemente, es el proceso penal, donde cotidianamente las personas van a prisión, salen de prisión, son declarados inocentes, son declarados culpables, apelan, no apelan, en fin, todos los, entre comillas, escándalos que a veces se originan, terminan en el Poder Judicial y finalmente el Poder Judicial resulta en ocasiones satisfaciendo ese interés público de manera adecuada o de repente defraudando ese interés público porque las cosas no resolvió como la gente pensaba. El gran problema es que de repente estamos desarrollando 2 juicios, uno formal y uno paralelo. Y esto evidentemente trae problemas. Desde mi punto de vista, lo que hace un médico, lo que hacen profesionales de otras materias respecto de un tema determinado que resulta siendo un tema bastante debatible, puede tener un resultado, que de repente es equivocado porque yo no sé de esos temas. Y el punto de vista idóneo, el punto de vista científico, el punto de vista adecuado, resulta siendo totalmente contrario a aquello que mi sentido común, en base a la información que yo recibía, concluí. Consecuentemente, siento cierta desazón de ese resultado que finalmente me informan frente a ese pronóstico que yo había hecho de que cómo resultaría este tema al final. Y como esto se trata de procesos judiciales donde hay involucrada mucha gente, donde hay involucrado muchos intereses, donde además de repente el principal involucrado es la opinión pública, que está ávida de información y quiere saber qué está pasando en cada caso, evidentemente cuando la información no es adecuada, hay distorsiones en los resultados frente a lo que pueda finalmente concluir el sistema de justicia del Estado peruano. Les voy a poner, y sobre el tema que estamos hablando, un ejemplo. Todos en la sociedad creen que se le impone a una persona una prisión preventiva porque pensamos que ha cometido el delito. Oye, ¿cómo no le vas a poner prisión preventiva si se ha matado a una persona? O se le imputa haber matado a una persona. Y la prisión preventiva jamás tiene que responder a ese criterio. Y las razones son sencillas y simples y ustedes mismos lo van a concluir que tienen que ser así las cosas. Si a mí me dicen que he matado a alguien y me mandan a prisión preventiva pensando que he matado a alguien,
ya me están prejuzgando. Ya me están adelantando, me están diciendo, oye, tú has matado a alguien, por eso te estás yendo a prisión. A prisión no se le manda preventiva a las personas porque haya presunción de responsabilidad. Se les manda a prisión para que no se fuguen del proceso, que es una cosa totalmente diferente, absolutamente diferente. Al contrario, está prohibido mandar a alguien por presunción de responsabilidad porque, repito, ya lo estás prejuzgando. Ya le estás adelantando una conclusión final que de repente es totalmente errada. Entonces, el común de la gente dice eso. ¿Cómo no lo vas a mandar a prisión a esta persona por semejante delito? Espera un ratito. No lo mandamos a prisión a las personas por eso. O porque se crea que es, mira, bastante sospechoso, bastante responsable. No. Sino, repito, simplemente, y ese es el sustento fundamental de la prisión preventiva acá en la China y en todo el mundo, para que no se nos fugue del proceso. Entonces, ¿qué cosa tienes que evaluar para mandar a prisión a una persona? ¿Que es más o menos responsable, que es sospechoso en gran medida? No. Tienes que ver si esa persona se va a quedar o no se va a quedar al proceso. Si se nos va a ir, o en todo caso, nos va a perturbar de tal manera el normal desarrollo del proceso que tenemos que dejarlo también tranquilo. Dos criterios que no tienen, repito, nada que ver, ¿no es cierto?, con aquella posibilidad de que sea responsable o no sea responsable de un delito. Entonces, partimos en un elemento tan sensible con criterios totalmente distorsionados. La gente piensa que se va como sospechoso de un delito y los jueces están pensando, y no pueden pensar que sea sospechoso de un delito porque ya dejan de ser imparciales, sino que lo están mandando para que se asegure al proceso, para que se vincule al proceso. La norma dice, se irá a prisión preventiva cuando haya elementos de convicción. Ojo, no de que sea responsable, de que se haya cometido un delito. Entonces estoy seguro, sí ha habido un delito. Tengo fuerte sospecha de que sí ha habido un delito y que hay una persona que está vinculada con ese hecho. No que sea sospechosa, no que sea responsable, no que sea presuntamente responsable, no. Es sospechoso de que habría incurrido en ese delito, hay algún tipo de vinculación. Murió una persona como consecuencia de un balazo y vino la policía y una persona se retiraba y bueno, pues lo detienen. Oye, algo tienes que ver tú porque en ese momento salías del lugar. Estás vinculado con el hecho de alguna manera, pero no por eso puedo presumir que sea responsable. Entonces, el principal elemento que debo tener presente para disponer la prisión de esa persona preventivamente, ¿no es cierto?, es que es evaluar de qué clase de persona se trata. Si es una persona confiable y que cuando lo cite la justicia va a venir, si es una persona que se va a comportar conforme las normas procesales le dicen que debe comportarse con un proceso, o es una persona que de repente, en cuanto le dé la ocasión de irse, se nos va a ir. O en cuanto lo deje libre va a empezar a perturbar, a molestar a los testigos, a desaparecer las pruebas, de repente matar testigos, qué sé yo. Adviertan ustedes que las sospechas de estas situaciones son tremendamente subjetivas. ¿Cómo puedo saber yo si una persona efectivamente se va a vincular o no se va a vincular a un proceso? Es más o menos adivinador. Entonces, ¿qué cosa me dicen? Oye, tienes que ver si esa persona tiene arraigo. ¿Qué cosa es el arraigo? Oye, ¿tiene familia, tiene un trabajo, va a estar estable en ese lugar? ¿O es una persona que eventualmente está en este lugar? ¿O es una persona que en cualquier momento se nos puede ir porque no tiene nada que hacer? En fin, evaluar esas condiciones de la persona. Oye, pero el delito que ha cometido es grave. Sí, pues, pero no lo puedes presumir responsable. Y no estamos discutiendo que el delito no sea grave, estamos discutiendo la posibilidad de que esa persona haya cometido ese delito, que es otra cosa. Entonces, los presupuestos para una prisión preventiva no son los que estábamos pensando. El mayor margen o menor margen de sospecha de las personas. Lamentablemente, en el Perú se manda a prisión preventiva por esa razón. Mandamos a prisión a las personas porque consideramos que más o menos sí es responsable del hecho. Y esa no es una lógica jurídica adecuada.
más es una presión social como consecuencia de la información que se dio, ¿no es cierto? Porque ustedes les iba a traer varias noticias, les iba a poner ahí, ¿no? Se comete un delito, sale en la prensa, al día siguiente cogen un sospechoso. Si el delito es más o menos grave, mediático, ¿ustedes creen que el juez le da libertad al sospechoso? Porque al día siguiente hacen añicos con el juez en los medios de información. ¿Cómo es posible que ese juez le haya libertad? Eso es lo que pasa. Entonces los jueces, de repente no todos, hay jueces honorables, que hacen lo que la Constitución y las normas legales le dicen que debe hacer y los fundamentos de estas normas legales. Entonces de repente un buen juez va a decir, sí, pues señor, usted tiene arraigo, a pesar de lo que le están incriminando, usted va a seguir en libertad. A pesar de lo que van a decir respecto de mi decisión, a pesar que me van a investigar y todo lo que quieran, usted se va en libertad. ¿Por qué? Porque las condiciones que la ley exige se cumplen con usted y usted va a seguir siendo procesado, pero en libertad. Lo normal es eso. Lo normal es que la gente concurra en condición de libertad a todos los procesos, a todos y sin excepción. La excepción es que concurra en detención, cuando se dan las condiciones que les estoy diciendo. Pero acá en el Perú como que la regla es que todos vayan a prisión y por excepción algunos se quedan en libertad. Entonces, jurídicamente visto el tema, estamos distorsionando las cosas. Mediáticamente visto el tema, estamos satisfaciendo a la opinión pública. Y eso no está bien. Porque claro, ¿alguno de ustedes es abogado? ¿Alguno de ustedes ha sido procesado alguna vez? Cuando uno se siente procesado, investigado, recién siente la pegada de estas cosas y siente la necesidad de que se aplique estas normas legales. Entonces uno grita y dice, oye, aplica lo que dicen las normas, aplica lo que dice la Constitución, pero cuando se trata de otras personas, no, que se vaya a prisión. Hoy día hemos recibido esta información que dice, Congreso modifica plazo de detención preventiva de 24 a 48 horas en caso de flagrancia. La verdad es que es un retroceso. Mejora tus sistemas de investigación, mejora tus sistemas de aprehensión o de represión del delito, pero no ¿por qué me tienes que perjudicar a mí, ciudadano honesto, con 48 horas de prisión, ¿no es cierto?, si antes era solo 24? Yo no he cometido nada. Por las solas ineficiencias de la policía o de los que investigan, ahora tienen que darle más tiempo para que lo hagan. ¿Quién se perjudica? Oye, pero la delincuencia en el Perú, fíjate cómo está y no tienen tiempo. No, pues las soluciones no se dan por las cuestiones negativas que ocurren, sino en favor de aquello que debe ser positivo. Si hemos logrado que en el Perú por mandato constitucional se le detenga a una persona solo por 24 horas, hasta ponerle a disposición de la autoridad correspondiente, porque ahora nos dicen 48 horas. Y ojo, casi todos han votado porque se haga esta modificación constitucional. Y seguramente que mañana van a salir aplausos para esta modificación constitucional. Pero esperen que los detengan, pues. Van a ver si aplauden. El problema, cuando se hace un sistema normativo, ocurre cuando las normas legales se expiden en función de determinadas coyunturas o situaciones que se pretende solucionar a través del derecho penal. Entonces nos convertimos en represivos, nos ponemos drásticos, entre comillas, ¿no es cierto?, sin percatarnos que con estas condiciones lo único que estamos haciendo es contradecir aquella tendencia general desde hace 50 años atrás de ir en favor de los derechos fundamentales de las personas. Todos tenemos que estar en libertad mientras no se demuestre nuestra responsabilidad. Pero tiene que ser así, eso es elemental, eso es básico. Y fíjense, los jueces tienen como labor fundamental ¿qué cosa? Mantener la vigencia de los derechos fundamentales de todas las personas. Ese es su principal rol, esa es su principal misión, no es mandar a prisión a las personas. Para eso están los jueces.
Cuando tenemos problemas con alguien, cuando alguien nos pega, ¿a dónde vamos? Juez, ampáreme, por favor, deje vigente mi derecho fundamental. Acudo donde usted para que me proteja. O cuando viene la policía y me detiene indebidamente porque mi cara no le gusta, juez, por favor, déjeme libre porque no he hecho nada. Es el último recurso que tenemos para poder mantener vigente nuestros derechos fundamentales. El juez no es verdugo, el juez no es cancerbero. Entonces, cuando un juez resuelve las cosas en favor de los derechos humanos, no, ese juez ha coimeado, pues. ¿Qué le habrán dado al juez? Y la grita pública dice lo mismo. Y la grita pública aplasta al juez. Y ojo, internamente, en el propio Poder Judicial viene control interno y se le viene encima. ¿Qué has hecho, juez? Oye, estoy haciendo lo que tengo que hacer. Ese es mi trabajo. Para eso soy juez. Si no soy juez en esas condiciones, pues mejor dejo de ser juez. Si me voy a someter a las condiciones de funcionamiento social que imponen determinadas conductas en aquello que se llaman procesos paralelos, estamos perdidos. Estamos perdidos. Claro, ¿a quién no le place que un corrupto se vaya a prisión? A mí también me da mucho gusto. Pero que se vaya a prisión con todas las condiciones legales que eso requiere. A todos nos gusta que las cosas se hagan de manera justa. Pero la justicia en nuestro sistema, la justicia en nuestro modelo es una justicia formal. Y tenemos que seguir pautas, tenemos que seguir reglas y tenemos que exigir que todos cumplan las reglas. Solo de esa manera vamos a progresar en términos racionales desde la perspectiva jurídica. Ayer a los alumnos de la universidad conversaba y les decía, lamentablemente ustedes no tienen conciencia constitucional, son muy jóvenes y definitivamente no la tienen. Y yo diría que la mayoría de los ciudadanos en el Perú no tienen conciencia constitucional porque no entienden lo que significa su constitución. No entienden sencillamente. Creen que es un código más, un librito más y punto, pero no es eso. Es nuestra vida misma. Es lo que protege nuestras cotidianas cosas que hacer. Es lo que nos resguarda frente a los excesos que puedan ocurrir. ¿Y quién está para hacer respetar eso? El juez, pues. Y si el juez no va a estar de ese lado de la Constitución, si no va a estar del otro lado, ¿quién nos va a cuidar? ¿Quién nos va a proteger? Por eso es importante que entendamos la razón de las decisiones que toman los jueces. Y no solo vayamos, ¿no es cierto?, a aquello que de repente nos desagrada, a aquello que en opinión pública no está bien, sin haber entendido realmente cuál es el fundamento que está utilizando el juez para decidir lo que ha decidido. Y eso es trascendental. Dentro de las medidas de coerción personales que establece el Código Procesal Penal, por eso decía gracias a la doctora Susana que ya nos ha adelantado algunas cosas, casi todas, únicamente quería darles esta reflexión respecto de las razones, respecto de los fundamentos esenciales que sustentan estas medidas de coerción personales. Evidentemente, como les decía, la detención preventiva es la medida más radical, probablemente la más injusta también, porque ¿qué pasa cuando a una persona lo mandan a prisión preventivamente sin que se haya demostrado su responsabilidad penal y después nos damos cuenta que no hizo nada, que es inocente? ¿Saben el perjuicio que se le ocasiona a esa persona? Muchas personas han destruido su vida por eso. ¿Por qué? Porque sencillamente estar en prisión 3, 4 meses, 8 meses o 18 meses, evidentemente a cualquiera le malogra la vida. Y no le malogra solo a uno, le malogra a todos los que están detrás de él también. Entonces, tiene que ser muy cuidadoso el juez cuando dispone de una prisión preventiva, porque las consecuencias son graves, porque además puede estar equivocándose y mandando a una persona a prisión cuando de repente no tiene nada que ver con el delito que se ha cometido.
y resulta siendo totalmente inocente. ¿Quién le resarce a esa persona los daños que ha sufrido como consecuencia de esa prisión preventiva? Nadie. ¿Quién le restablece a esa persona siquiera la honorabilidad ante sus vecinos que se han enterado que estaba en prisión pero injustamente? ¿Se arregla eso o no se arregla? Por eso la cautela en las medidas de prisión preventiva tienen que ser extremas. Sin embargo, reitero, lamentablemente en el Perú se dictan muchas prisiones preventivas sin que haya fundamentos racionales para esa prisión preventiva o en base a la opinión pública. Además de la prisión preventiva, tenemos la detención policial en flagrancia delictiva. Esta es una cosa bastante lógica, bastante natural, bastante normal. Si un policía ve a una persona que está cometiendo un delito, evidentemente lo tiene que detener. No va a requerirle al juez todavía, juez, autoríceme para detener, ¿no? Eso sería necio, sería absurdo. La ley no es absurda, evidentemente, entonces dice, policía, haz lo que tienes que hacer, y tiene que detenerlo. Lo único que le dice al policía es, dentro de las 24 horas ponlo a disposición de la autoridad competente. Más tiempo no lo puedes tener. Ahora ya son 48 horas, un poquito más de privación de la libertad para las personas. Como les digo, lo que me preocupa es que personas que no tienen nada que ver con eventos delictivos también se van a ver perjudicados por esta norma. Hay un arresto ciudadano, que es una forma de privación de la libertad también de las personas, lo que implica que una persona que está transitando por la calle y ve la comisión de un delito puede arrestar al que está cometiendo el delito. Eso está permitido. Evidentemente, su obligación es poner inmediatamente a disposición de la autoridad competente, juez, fiscal o policía, para que se proceda formalmente como corresponde con esa persona. Esto no implica infracción a la ley porque si se detiene o se arresta a una persona por parte de un ciudadano sin que esté haciendo nada la persona, eso ya implica delito o coacción, ¿no es cierto? Delito contra la libertad personal. Las personas somos libres de hacer lo que queramos hacer mientras no infringamos las normas. Entonces ningún ciudadano puede impedirme de hacer aquello que no está prohibido por la ley bajo el criterio del arresto ciudadano, no. Solo cuando estoy infringiendo la ley si hay autorización legal para el arresto ciudadano. La detención preliminar se los ha explicado la doctora Castañeda, inclusive con los términos que establece la norma procesal. Luego viene la prisión preventiva, del cual ya les he hablado, y la otra forma de coaccionar a las personas para que se hagan presente al proceso, siempre piensen de esa óptica. No hay presunción de responsabilidad. Es absurdo, es contrario a la función del juez que presumiendo la responsabilidad de una persona mande preventivamente a prisión a otra. Eso no es bueno. Solo tiene que pensar en que esta persona no me asegura, no me garantiza que pueda estar presente en el proceso, entonces voy a tomar alguna medida para que esté presente. Y la más dura, la más radical es la prisión. Pero puedo ponerle una comparecencia con ciertas restricciones. Y le digo, no me salgas de la ciudad. O no te muevas más allá de tu barrio. ¿No es cierto? O le digo, mira, vas a venir cada semana a mi despacho y vas a hacerte presente para yo controlarte de que no te vas a fugar. Son medidas que autoriza la ley procesal penal, inclusive al final dice aquellas que el juez estime necesarias para garantizar que la persona efectivamente esté presente en el proceso. Entonces, esta medida permite que la persona siga realizando su actividad cotidiana, su actividad normal, porque, me olvidé decirles, el principio constitucional que sustenta esta necesidad de que la persona siga libre es la presunción de inocencia, que es fundamental. En todas partes dicen, se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario. Si presumimos inocente mientras no se pruebe lo contrario, ¿por qué lo mandamos a prisión? No lo mandamos por eso. Lo mandamos porque no hay garantía de que esté presente en el proceso y, por supuesto, el Estado tiene derecho
de exigir a las personas que se sometan al proceso. Y si tiene la inseguridad de que esta persona no va a estar presente, lo asegura. Eso es lo razonable, totalmente razonable. Consecuentemente, una comparecencia con restricciones puede traer como consecuencia también esa vocación de asegurar a la persona y vincularlo al proceso para que no se nos fugue. Inclusive, la coerción o la advertencia que se le hace a la persona que está con comparecencia con restricciones es que si no se presenta, ojo, si no cumples con las reglas que te estoy poniendo, te vas a prisión. Ya sabe lo que le espera. Entonces tiene que cumplir con las reglas. Evidentemente, si no cumple, va a irse a prisión siempre a pedido de la Fiscalía. En el caso de personas que estén suficientemente establecidos en opinión del juez, que resulten siendo personas inimputables, a quienes se les imputa la comisión de un delito, una persona que de repente tiene alteraciones mentales, ¿no es cierto?, pero habría cometido un delito, es sospechoso de la comisión de un delito, para poder garantizar su presencia en el proceso, existe la figura de la internación preventiva. Significa esto que se le va a internar en un establecimiento idóneo donde van a tratar el mal que pueda tener esta persona. Consecuentemente, eso determina que además no sea un riesgo para la sociedad cuando esta persona siga libre y por otro lado nos garantiza que va a estar presente durante el proceso. Hablando de peligro para la sociedad, en el caso de la detención preventiva también ingresa ese ingrediente. ¿De qué manera? Cuando vemos que el delito que ha cometido una persona es sumamente feroz, o se le imputa la comisión de un delito feroz, y además ya esta persona tiene antecedentes de haber estado en situaciones similares o es asiduo cometedor de delitos, evidentemente ya tenemos que tomar previsiones, porque en esa condición no solo no me garantiza que no se va a presentar al proceso porque éste ya sabe las consecuencias y todos los vericuetos del proceso, sino que además, si sigue en la calle, va a ser un riesgo social. Y ese es un ingrediente adicional que se toma en cuenta para mandar a prisión preventiva a algunas personas. Pero no es solo ese, son todos los elementos que les estoy mencionando y ese es otro problema que a veces no se tiene presente para la prisión preventiva, porque la norma dice, no tiene que cumplir uno solo de estos requisitos, sino todos. Y al contrario dice, si falta alguno de estos requisitos no debe ir a prisión preventiva. ¿Y cuáles son estos requisitos? Lo primero que les dije, que esta persona esté vinculada con un hecho que tengo confianza, seguridad de que ha sido un hecho delictivo. Ojo, no estoy diciendo, y estoy siendo muy cuidadoso con las palabras, no estoy diciendo que esta persona sea responsable de ese hecho, no, esté vinculado con ese hecho. El hecho sí yo tengo que concebir como juez que sí tiene características de ser delito. Además de esa vinculación, dice la norma, la pena probable que se le vaya a imponer a esta persona debe ser superior a los 4 años de prisión efectiva. Tiene que hacer el juez un pronóstico según la gravedad del hecho delictivo, según el tipo penal, etcétera, de a ver más o menos qué pena le caería a esta persona en el caso de que resulte responsable. Si es mayor a 4 años, se cumple el segundo requisito. El tercer requisito dice lo que les he mencionado, que perturbe la actividad probatoria o en todo caso no facilite el normal procesamiento del proceso penal. Fastidia, perturba, molesta a los testigos, oculta pruebas. Hay muchas formas, ¿no es cierto?, de perturbar el proceso de tal manera que si una persona va a tener estos comportamientos, evidentemente puede influir en el negativo desarrollo del proceso y eso va a traer como consecuencia que se le ponga en prisión preventiva. De tal manera que estos 3 requisitos tienen que estar conjuntamente presentes, más el riesgo social, para poder disponer la prisión preventiva.
Si alguno de estos requisitos no está presente, no tienes por qué mandarlo a prisión. Qué bueno fuera que la norma diga cualquiera de estos requisitos no, todos juntos. Si están todos juntos, mándalo a prisión. Si no están todos juntos y alguno de ellos no está presente, no tienes por qué mandarlo a prisión. Igualmente, existe el impedimento de salida y la conducción compulsiva como medidas de coerción personales. El impedimento de salida puede ser el impedimento de salida del país, el impedimento de salida de la ciudad, el impedimento de salida del distrito, en fin, dependiendo de las condiciones en que se esté procesando a una persona, de la naturaleza del delito, de los intereses que el juez perciba en la persona para poder perturbar el proceso, son muchos los factores que se puede tener en cuenta para disponer del impedimento de salida de una persona. Una de las razones esenciales, comprenderán ustedes, es que se nos vaya el proceso. Sin embargo, aun cuando se dicte impedimento de salida de las personas, la persona cuando tenga necesidad de salir de ese impedimento le puede pedir autorización al juez. Y si el juez estima que sí efectivamente va a retornar a la persona, pues autoriza su salida, como normalmente ocurre en muchos casos. Adviertan ustedes que estamos hablando más o menos de dos clases de personas procesadas. Unos procesados de buena fe y unos procesados, digamos, de mala fe. O unos procesados ya acostumbrados, ¿no es cierto? Ya de ese tipo de comportamientos matreros, ¿no es cierto? Bastante recorridos, ¿no es cierto?, que trae como consecuencia que el juez tome las previsiones. ¿Para qué? Para que todo lo que nos dijo la doctora Susana Castañeda se cumpla, para que el proceso tenga éxito, para que el proceso culmine y finalmente se determine si es responsable o no es responsable esta persona, se aclare la situación y se resuelve el caso. Ese es el propósito que tiene el Estado con un proceso penal. Y para ese proceso penal resulta fundamental la presencia de la persona involucrada. De tal manera que tenemos que asegurar la presencia de esa persona en el proceso. Si no, no vamos a poder desarrollar el proceso. No vamos a poder adelantar el proceso. Tendremos que esperar hasta que lo ubiquen, lo capturen y nos lo pongan a disposición. Mientras tanto, el proceso está paralizado. Y claro, el Estado no se puede dar el lujo de paralizar procesos, al contrario, su necesidad es que avancen los procesos y que culminen en el menor tiempo posible. Por eso es importante que la persona esté presente, la persona procesada. Como nosotros los jueces decimos, el imputado es la vedette del proceso. Sin él no hay nada. Y ahí tiene que estar. Consecuentemente es fundamental vincularlo al proceso. Y para eso hay que tomar este tipo de medidas. Hay un criterio, es un criterio jurídico evidentemente, que se llama proporcionalidad. Tienes que ser lo suficientemente cauto, juez, para aplicar una de estas medidas en proporción a diversos factores. La gravedad del delito, el grado de vinculación de la persona, las calidades o condiciones de la persona, los intereses de la persona, en fin, muchos factores que van a determinar, ¿no es cierto?, que esta decisión resulte idónea para el caso. Adviertan ustedes que cuando estamos hablando de estas medidas de coerción personales, estamos hablando de vulneraciones de sus derechos fundamentales. Claro, las vulneraciones son legalmente autorizadas, pero no por eso dejan de ser vulneraciones. Por tanto, aun cuando son legalmente autorizadas, estas vulneraciones tienen que ser muy cuidadosas, muy cautas, muy ceñidas a las formas legales. Que si eso no ocurre, vamos a tener acciones de garantía constitucional, como normalmente ocurre en el sistema de justicia en el Perú. Todos los jueces en el Perú, todos los jueces, por lo menos los jueces en materia penal, tenemos acciones de habeas corpus en nuestra contra. ¿Por qué? Porque mucha gente piensa que al tomar estas medidas nos hemos excedido en nuestras atribuciones y consecuentemente hemos vulnerado indebidamente su derecho fundamental, entonces nos interponen un habeas corpus. Normalmente el 98% de esos habeas corpus se declaran infundados.
¿Por qué? Porque no hay razón, porque los jueces son cuidadosos de repente en tomar estas previsiones. ¿En qué consiste la conducción compulsiva? Esto también es privación de la libertad. Cuando dije en algún momento que en el Perú no teníamos conciencia constitucional, es que, por ejemplo, no apreciamos el valor de nuestra libertad, como normalmente ocurre con todas las cosas que no las perdemos. Como no perdemos nuestra libertad y andamos libres, entonces no nos preocupamos mucho por la libertad. Pero en el momento en que nos afecta la libertad, recién nos damos cuenta del valor que tiene ese derecho fundamental. Entonces, inclusive, repito, una conducción compulsiva nos perturba la libertad. Y evidentemente no tiene por qué ocurrir si es que no hay razones suficientemente justificadas para que eso ocurra. Cuando una persona incumple con sus obligaciones procesales, los jueces tienen la posibilidad de decir a la policía que lo conduzcan de grado fuerza. Cuando los testigos no van a los procesos, le dicen tráigamelo a la fuerza, aunque esto ya distorsiona la calidad del testigo, pero igual quiero tenerlo y quiero verlo a ese testigo y quiero que me diga su versión a ese testigo. Pero se le ha privado su libertad. Estas privaciones de la libertad, aun cuando son muy cortas, ¿no es cierto? Mientras lo cogen, mientras lo traen, mientras hace lo que tiene que hacer y después se va, evidentemente puede ser vital en la vida de esta persona porque de repente se estaba yendo a un concurso para conseguir un trabajo. Como lo condujeron compulsivamente, perdió pues la posibilidad de tener un trabajo. La gran pérdida. Entonces, no se trata de que tráemelo y se acabó el tema, no. Se trata de que esto tiene que estar debidamente justificado. Entonces le diremos a la persona, te hemos citado 4 veces, no has venido. Lamentablemente tuvimos que tomar esa medida. Está justificada la medida. ¿Correcto? Se trata, como les digo, de la obligación que tienen los jueces de respetar los derechos fundamentales de las personas. No quiero cansarlos más. Hay medidas de coerción contra las personas referidas a su patrimonio, ya no a la persona en sí, sino referidas a su patrimonio, que en el Perú le llaman medidas coercitivas de carácter real, medidas contra el patrimonio de la persona, ¿no? Estos son el embargo, el desalojo preventivo, la pensión anticipada de alimentos, la incautación, que son mecanismos para garantizar, para asegurar algún tipo de responsabilidad pecuniaria que pueda surgir como consecuencia de la comisión de un delito o, en todo caso, en el caso de la incautación, por ejemplo, tomar todo aquello que es producto del delito o aquellos bienes con los cuales se cometen los delitos. Eso tiene que tenerlo en custodia el fiscal para poder en su momento presentarlos al juez en el momento del juzgamiento y poder resolverse los casos. Y evidentemente, por ejemplo, cuando se trata, incautamos libros falsificados, entonces todo ese lote de libros falsificados tienen que ir a un depósito para quemarlos posteriormente porque no se puede propiciar que eso se venda. Eso ocurre mucho con ropa usada, ropa falsificada, por ejemplo, o muchas cosas que se incautan por tener la procedencia ilícita de esos bienes, o a veces se incauta, por ejemplo, un camión donde están transportando contrabando. Claro, tienen que incautar tanto el contrabando como el camión que lo está transportando, hasta que se establezca o se esclarezca la situación jurídica y finalmente se determinará si el camión se queda con el Estado o para resarcir algún daño o en todo caso se le devuelve si es que no hubo comisión de delitos. Quiero concluir agradeciendo la presencia de todos y cada uno de ustedes porque, repito, esto nos sirve para poder entender la lógica que a veces tenemos los jueces, que no es la lógica común muchas veces. En ocasiones el sentido común es exactamente igual para todos, pero a veces, y se los digo por experiencia, yo he resuelto contra mi sentido común. Porque la norma legal, la Constitución me dice, no resuelvas según tu sentido común. Te servirá de apoyo el sentido común, pero no tienes que hacerlo bajo ese criterio. Si no, imagínense ustedes todas las arbitrariedades que existirían. Si resolviera yo las cosas porque me parece, no me parece, o creo o no creo,
con toda la carga de prejuicios que cada persona tiene, evidentemente esto sería una locura. Por esa razón se exige que todos los jueces, al margen de los prejuicios personales que puedan tener, al margen de los conflictos internos o personales que puedan tener, se ciñan a las normas para resolver adecuadamente las cosas. Lo que no ocurre con la opinión pública, que decide las cosas libremente, sin la coacción, sin la obligación de ceñir esa opinión a las normas legales. Hablé hace un momento de intermediarios. Entre lo que hacemos nosotros y la gente se entera, los intermediarios son ustedes, porque ustedes dan la información pública. Mucho depende de la buena información pública que se dé, evidentemente, para que la gente, ojo, no solo entienda bien las cosas, sino tome conciencia también de todas estas necesidades. Es importante educar a las personas afuera porque necesitamos todos informarnos de manera idónea para ir mejorando nuestra base de información y para poder ir percatándonos de cuál es realmente el correcto camino de las cosas. Normalmente entendemos que el correcto camino de las cosas es aquello que leo en el medio de información y digo, sobre esta base me formo una idea y yo creo que es esto. Cuando de repente, como les decía al principio, estoy totalmente equivocado porque de esa materia pues no sé nada. Cuando los economistas pronostican que habrá mejoras o mejores condiciones de desarrollo económico este año, no va a haber mejores condiciones y dan sus razones, uno lee y dice, bueno, según mi opinión parece que no, parece que sí, pero ellos son los que tienen el conocimiento suficiente para pronosticar alguna cosa. Lo mismo ocurre con los jueces. Cuando deciden un tema, lo hacen porque tiene que haber alguna razón fundamental, y eso está en sus fundamentos probablemente, que lo lleve al convencimiento de decidir de esa manera. No todos los jueces resuelven las cosas porque haya razones subalternas. No excluyo tampoco esto. Es probable que sí hay definitivamente, que resuelven muchos jueces no por razones jurídicas, sino más bien por otro tipo de razones. Pero al margen de estos pocos casos que deben haber en esas condiciones, evidentemente la gran mayoría de jueces se preocupan por hacer las cosas según dice la Constitución y según dicen las normas legales y según el entendimiento que puedan tener los jueces de estas normas legales. Porque finalmente las normas legales también no todas son justas. Hay muchísimas normas legales que resultan muy injustas, de tal manera que el juez con interpretación tiene que aproximarse a aquello que en el buen sentido de la expresión se denomina justicia. A veces no entendemos el sentido de la justicia, muchas veces yo me quedo perplejo y digo, ¿cómo debo entender la justicia? En este caso, cuando una señora sale por la televisión, empieza a gritar y decir, yo quiero justicia, ¿qué cosa está pidiendo esta señora? Está muerto su hijo, lo han asesinado, y dice, quiero justicia, quiero justicia. Bueno, ¿qué cosa quiere, señora? Háganle la pregunta cuando les reclamen eso, porque a ustedes se los reclaman y les dicen, quiero justicia, dígales que quiero justicia. Entonces díganle, ¿y qué cosa quiere usted realmente? Le van a decir más o menos lo siguiente, que se pudra en la cárcel. Eso no es justicia, eso es venganza. Y les acabo de decir, los jueces no son vengadores de nadie. Los jueces tienen que actuar con racionalidad, con raciocinio. De tal manera, reitero mi agradecimiento por la presencia de ustedes, que evidentemente va a servir para que podamos mejorar nuestra comunicación los jueces con la opinión pública y cuando ustedes gusten información judicial para hacer más cierta la información, no duden en acudir a un juez que los van a recibir o a la oficina de informática, de información e imagen del Poder Judicial para que les brinden la información correspondiente a fin de que el dato que van a proporcionar resulte correcto. Eso nos va a servir a todos, eso va a servir para educar a la gente afuera también. Muchísimas gracias.